Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú, cambiando vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la iniciativa Libra en la Florida y estamos aquí pues llevando el mensaje de oportunidad, de siempre cómo resolver nuestros temas de inmigración. Estoy de nuevo y orgulloso de que estemos aquí con mi amiga Morela Aguado, pero también tenemos un invitado de lujo, el señor Rodrigo Justiniano. Vamos a tener una plática interesante en lo que son los nuevos cambios en las regulaciones que entran en vigencia el 15 de octubre de este año y cómo nosotros nos vamos a preparar para enfrentar esas situaciones. Sabemos que las regulaciones en lo que es dependencia del gobierno van a tener un cambio drástico en nuestras regulaciones. ¿Cómo nosotros tenemos que enfrentar y prepararnos? Y para eso, pues, vamos a tener la discusión con Morela y Rodrigo nos va a estar ayudando. Vamos a empezar con Rodrigo porque siempre a nuestros Claro que invitados sí. les preguntamos quién es Rodrigo Justiniano, a qué se dedica, por qué se dedica a eso y cómo está ayudando a los hispanos usted en este país. Gracias, querido Carlos Morela. Buenos días. Lo importante de todo, yo creo, Carlos, como tú decías, es saber por qué estamos acá y de dónde venimos. Yo soy originario de Bolivia, llegué a estudiar a este país hace 30 años atrás. Somos inmigrantes y sabemos los problemas y las trabas y las dificultades que muchos inmigrantes tenemos cuando uno llega acá, ya sea de estudiante o ya sea para buscar un futuro mejor. Entonces eso me inclinó básicamente a dedicarme a ver cómo se puede ayudar a las personas. Y opté por el tema de la rama financiera, de la rama administrativa, porque yo creo que esa es la primera fuente que las personas tienen que saber cuando emigran a otro país, saber cuáles son los beneficios, cómo pueden llegar a alcanzar una salud financiera, cómo pueden llegar a poder adquirir su patrimonio y quién sabe hasta poder tirar raíces en ese país, ¿no? Y por eso durante los últimos 20 años lo vengo haciendo, algo que me ayuda mucho en el día a día a crecer mi propia familia también, inculcarle ese mismo espíritu de poder ayudar a las personas, a nuestros hijos, ¿no? Y seguir obviamente los valores que nosotros traemos en nuestros países y nuestra familia, ¿no? Obviamente a través de la mano de Dios, como digo yo, sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos motiva el día a día, poder ayudar a todos los compatriotas, a todas las personas hispanas, y no solamente hispanas, ¿no? Sino todos los inmigrantes que vienen a este país a buscar sueños y que no se topen con personas equivocadas en su camino. Interesante y buen punto porque al final del día la última ola de inmigrantes ha venido de Venezuela y ha venido una cantidad de gente con bastante dinero y en un par de meses el dinero se les ha ido de sus manos como si fuera agua. Y eso basado a una situación de falta de información financiera, falta de productos y eso es bastante triste porque llegar con muchas ilusiones o con dinero no es suficiente. Yo creo que uno siempre tiene que tener personas que lo asesoren tanto en el área de migración, en el área de vivienda y cómo adaptarse a la vida americana. Morela, estamos teniendo unos cambios a partir del día 15 de octubre, casualmente con el área financiera, con los affidavits, con la parte financiera del inmigrante que está solicitando. ¿Cómo son estos cambios y cómo tener un asesor financiero nos puede ayudar en todo esto? Bueno, a partir del 15 de octubre, como mencionabas anteriormente, los cambios que se van a implementar que significan y son exclusivamente a lo que se considera carga pública. Básicamente una persona que obtiene una residencia o que va a obtener una residencia, y eso, vamos a aclarar, es solamente para las personas que están aplicando una residencia y hay excepciones. Esto no aplica para el ajuste cubano, esto no aplica para las personas que están pidiendo asilo político y no aplica para las personas que piden ajuste a través de, porque fueron víctimas de un crimen, como que han obtenido una visa U, o VAWA, que es violencia en contra de la mujer o del hombre a través de un residente o esposo ciudadano americano.
americano. Entonces, todas esas personas están exentas porque es por razones humanitarias, por decirlo así. El resto de las personas, ¿cuáles son el resto de las personas? Si te pide tu mamá, tu hermano, tu tío, tu esposo, etcétera, vas a tener que demostrar que no sos carga pública. El problema es que antes del 15 de octubre la carga pública se complace, por decirlo así, desde el punto de vista legal, ya sea que la persona que te está pidiendo gana lo suficiente de acuerdo a una tabla que esté en la página de inmigración que se conoce como uscis.gov y el por formulario el I-864P. No es un formulario, perdón, es una tablita, y esa tablita te dice, si tu casa es de 4 personas, esto es lo que tenés que ganar. Entonces, si la persona tiene el suficiente ingreso de acuerdo al tamaño de su hogar, esa persona estaba bien. Y si no lo tenía, yo le podía decir a alguien que fuera ciudadano americano o residente como, Carlos, sos mi amigo, me puedes ayudar, estoy pidiendo a mi esposo y no tengo suficiente ingreso. Y vos me decías, sí, Morela, yo te apoyo. Y ya con eso era suficiente si vos tenías tu ingreso. Pero a partir del 15 de octubre ya no basta con eso. Ahora, creo que el factor más importante de este cambio es la discreción que ahora se le está dando al oficial. El oficial de inmigración, que es quien te está haciendo la entrevista o quien va a ver tus documentos, tiene la discreción de determinar si en el futuro, aunque en este momento no lo sea, si en el futuro vos vas a hacer una carga pública. Y eso es un problema, porque el factor discrecionario es algo bien amplio. Entonces, ¿qué preguntas te van a hacer y qué te va a afectar? ¿Has recibido food stamps? ¿Has recibido Medicaid? Aunque quiero aclarar que el Medicaid de las embarazadas está dentro de la excepción, no les va a afectar. O el Medicaid que reciben tus hijos americanos y que fue por razón de que tu hijo se te enfermó grave o que tuvo una apendicitis y tuvo que ir de emergencia, eso no aplica. Pero los sellos de comida, las personas que van al daycare y aplican para que les paguen el cuidado de los niños, todas estas cosas van a afectar a las personas para ser determinadas si son cargas públicas, igual el trabajo. Y con eso es importante un asesor financiero porque las personas a veces por miedo, las personas trabajan, tienen un buen ingreso, pero las personas por miedo a su situación migratoria no lo declaran. Entonces es importante que hablen con un asesor financiero, con instituciones como la tuya, que les diga, ustedes esto es lo que tienen que hacer para demostrar, ok, no tenía residencia, pero sí soy un ser humano productivo, trabajo, y esto es lo que yo gano y esto es lo que yo voy a poder hacer en el futuro. Y ahora con mi residencia o mi green card, como le quieran decir, con mucha más razón, porque obviamente al tener estatus migratorio tenés una mejor oportunidad de trabajo. Importante, Morela, porque cuando uno desarrolla los 864, que son los formularios de affidavit, si una persona no llega al valor que dice la guía de pobreza y tiene diferentes escenarios como un certificado de depósito fijo, un plan 401k o tiene una propiedad, eso complementa la parte financiera para una persona que está solicitando familiares. Y ahí es donde instituciones como la de Rodrigo juegan un papel importante. Rodrigo, ¿cuántos hispanos son dueños de vivienda en los Estados Unidos hoy en día? Hoy en día la última estadística revela de que el 46% de todos los hispanos son dueños de propiedades. Es un número importante. Sí, es bastante alto, lo cual se estima de que para el 2024 ese número se incremente aproximadamente entre 167,000 nuevos hispanos adquiriendo propiedades por año. Y son factores récord porque yo creo que dentro de todas las diferentes grupos, yo creo que el hispano es el que más está comprando viviendas y viviendas comerciales. Le pregunto, ¿quién califica y cómo se puede comprar una vivienda hoy en día? Hay muchos programas, Carlos, para poder adquirir viviendas unifamiliares o condominios o viviendas comerciales inclusive, ¿no? A Dios gracias, los bancos han flexibilizado mucho el tema de calificar a propiedades o a créditos hipotecarios. Eso hace de que los mismos bancos, incluyendo nosotros como entidades financieras, podamos tener una gama mucho más amplia de poder ofrecer productos y programas para que las personas puedan calificar. Anteriormente solamente existían, o eran los más comunes básicamente, los créditos a través de una vía convencional o una vía de FHA o créditos gubernamentales, llamémoslo así, ¿no? Los cuales demandan obviamente que las cuotas iniciales, el down payment, como le dicen acá, que se ponga, sea poco
pero al final de cuentas, como decía la doctora, muchas de las personas por miedo o por no estar bien asesoradas no declaran correctamente en su declaración de impuestos, ¿no?, anuales, lo que realmente deberían declarar. Entonces, a raíz de eso es de que se abren las oportunidades y se abren los programas para que muchas personas, yo digo casi todos, puedan acceder y sean créditos asequibles a las comodidades. Qué importante, porque al final del día tú tienes que comprar comida, tienes que cortarte el cabello, pero también tienes que tener un techo. Y a veces parece mentira, pero pagas menos comprando una propiedad mensualmente que lo que estás pagando en renta. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo cuando adquirimos una vivienda es aportando una cuota a un retiro, básicamente, o a un patrimonio familiar, porque no estás perdiendo el dinero que tú pagas en renta, no lo vuelves a ver, pero parte del dinero que tú estás pagando en tu mortgage lo estás aportando al préstamo y es un dinero que básicamente estás ahorrando, ¿es así? Sí, así mismo es. Tú lo dijiste muy claro. Cada vez de que tú rentas, desafortunadamente ese dinero más nunca lo vas a volver a ver. Ese dinero, así como entra a tu cuenta, sale y no se recupera. Cuando uno compra y tiene una propiedad, ese pago mensual que tú haces, gran parte amortiza a los intereses, como es lógico, y también gran parte amortiza al capital que uno se presta. Es como una pequeña caja de ahorro que tienes que a largo plazo va a ser una determinante muy importante para procesos que tú puedas querer hacer en un futuro, migratorios o de adquirir más propiedades o de la misma forma inclusive para aumentar tu nivel crediticio en este país. Excelente. Morela, antes de que empezáramos el programa estábamos hablando de la importancia que tiene un ITIN number, o el ITIN como le llama el gobierno, para las personas que no tienen un estatus migratorio. ¿Cómo ayuda el ITIN a una persona que está buscando legalizarse en los Estados Unidos? Claro, el ITIN o ITIN, como se dice en inglés, es un número, y lo vamos a aclarar porque muchas personas realmente no saben que existe y que lo pueden solicitar. Es un número que se le pide al gobierno, o en este caso al IRS, que es donde uno tiene que declarar sus impuestos, y con este número, que no es un social y no es un permiso de trabajo, pero con este número se le permite a una persona que no tiene documento y que está trabajando poder declarar en los Estados Unidos sus impuestos. Es decir, si usted, digamos, trabaja en el campo y usted está ganando $400 la semana, usted con ese ITIN number puede llegar donde un contador y al final del año usted decir, yo me gané $24,000, $28,000, $20,000 en un año. Y en la parte superior derecha, donde se pone el número de Social Security, entonces va a venir usted y lo que usted va a poner es ese ITIN number. Quiero aclarar que el ITIN number no tiene ninguna relación con las autoridades de inmigración, no hay excusa para no solicitarlo, porque eso precisamente se creó para evitar, y los Estados Unidos lo ha aclarado y legalmente así es, y no puede ser de manera distinta. El ITIN no tiene relación con las autoridades de inmigración. En palabras sencillas, ustedes no tienen que tener miedo que porque están pidiendo un ITIN, inmigración les va a ir a tocar a la puerta de la casa porque ustedes están ilegales. Porque los Estados Unidos implementó el ITIN precisamente para que las personas que no tuvieran documentos pudiesen regresar a los Estados Unidos lo que corresponde en aspecto de impuestos. Habiéndoles dicho eso, cuando yo tengo clientes, por ejemplo, yo que soy una abogada litigante o hago única y exclusivamente lo que es inmigración. Yo tengo clientes que no tienen papeles, ya sea porque entraron legal o ilegal, pero que mi trabajo ha sido obtenerles una residencia. Entonces, durante el tiempo que ellos no han tenido documento, ellos han logrado hacer sus impuestos con el ITIN, algunos no, entonces yo los mando a que lo hagan con el social, porque cuando uno tiene un social, si nunca ha hecho impuestos, tiene derecho a hacerlo hasta 10 años atrás. Pero el que tiene su ITIN y ahora tiene un Social Security porque ya tiene la residencia, tiene el derecho de vincular lo que declaró con el ITIN a su Social Security, es decir, no va a perder lo que estuvo declarando los años anteriores cuando no tenía residencia, y eso es para tu retiro y parte de tu patrimonio. Perfecto. Entonces, cualquier persona que esté en Estados Unidos sin un estatus migratorio y no tiene un Social Security puede solicitar un ITIN number.
¿Cómo se solicita el ITIN number? Se le manda al IRS un formulario con su declaración de impuestos del año en curso, pero también tiene que mandar su pasaporte Correcto. vigente. 2 semanas luego le mandan su ITIN number, su pasaporte de regreso, y ya ese número figura para que usted pueda hacer compañías, para que pueda hacer sus declaraciones de impuestos y una cantidad de cosas, pero lo más importante es que también muestra el carácter moral de una Correcto. persona, porque estás mostrando tus ingresos, estás haciendo tus declaraciones. Y me imagino que eso es fundamental a la hora de pelear un caso Sí. migratorio. Claro, justamente hay una ley que mucha gente conoce, que muchos de mis clientes utilizan esta ley para obtener una residencia, que es la famosa ley de los 10 años, que no es solo que tenés 10 años de vivir aquí y ya te van a dar una residencia. Hay muchos requisitos. Tenés que estar frente a un juez, tener 10 años en los Estados Unidos, tener hijos, padres o madres residentes o ciudadanos, tener buen carácter moral. Dentro de ese buen carácter moral está declarar impuestos, y muchos de los problemas que yo tengo en corte, que obviamente los trato de solucionar si se puede antes, es el hecho de que mis clientes tienen 15 años aquí, pero nunca han hecho impuestos, porque no sabían que existía ese ITIN, les daba miedo hacerlo con inmigración o porque pues falta de conocimiento. Sí. Pero cuando yo voy a una corte, por ejemplo, ayer yo estaba en un juicio final en Orlando, y uno de los problemas más grandes que yo tuve en ese juicio es el hecho que mi cliente no hizo impuestos hasta que lo pusieron en el proceso, porque fui yo la que le dije tenés que hacerlo, y los corrigió. Entonces el fiscal decía que si él tiene buen carácter moral, o es que la abogada le dijo esto es lo que tenés que hacer. Pero entonces al explicar, no es que yo le dije lo que tenés que hacer, es mi obligación informar a mi cliente lo que él tiene que hacer, pero mi cliente no lo hizo no porque era una mala persona, no porque no quería pagar impuestos, simplemente porque lamentablemente no sabía que existía el ITIN number. Fantástico. Rodrigo, una persona indocumentada, pero que ha hecho sus declaraciones de impuestos bajo un ITIN, ¿tiene oportunidades de comprar vivienda hoy en día? Desafortunadamente, Carlos, para que la persona pueda adquirir una propiedad tiene que tener un estatus legal. Ahora, ese estatus legal no quiere decir solamente, o no se aboca en que tenga que tener un Social Security. Con el ITIN sí lo puede conseguir. Tenemos programas financieros nosotros para compra de viviendas unifamiliares, condominios, comerciales, con solamente el ITIN. Pero una preguntita, cuando decís estatus legal, por ejemplo, una persona que tiene TPS, ¿ustedes le dan préstamos? Sí, claro que sí. Una persona que, digamos, viene y tiene, porque me llama mucho la atención, una persona que, digamos, entró al país Sí. y pidió asilo y ahora tiene un permiso de trabajo, ¿con el permiso de trabajo él puede calificar? También o puede calificar. ¿Solo con un permiso de Solo trabajo? con un permiso. Wow, eso es bueno. Los permisos de trabajo normalmente nosotros lo vemos cuánto tiempo le queda de expiración. Ok. Si es que la persona obviamente le queda un año nada más para que caduque su permiso de trabajo y ya viene renovándolo 1 o 2 veces, ahí le vamos a pedir de que nos demuestre que va a continuar su permanencia en los Estados Unidos por al menos 2 años más. Ok, Entonces, perfecto. eso se puede conseguir a través de, Sí. de carta empleador o del mismo El sistema mismo migratorio. abogado Correcto. puede decirte sí, califica. Sí. Increíble. Buenísimo. Y yo creo que es tan importante este diálogo porque trabajamos mucho en la parte de lo que es la educación, trabajamos mucho en resolver la parte migratoria, pero yo creo que no todo el mundo enfoca su vida en los Estados Unidos en algo tan importante como lo que es adquirir una propiedad. Yo en mi caso tenía esos principios. Y inmediatamente que yo llegué a los Estados Unidos adquirí mi primera vivienda, creo que en los primeros 2 años de vivir acá. Y eso pues me ha ido dando la oportunidad de ir mejorando, porque no llegué a tener la casa que tengo hoy en día de inicio. Empecé Claro. con algo pequeñito. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué recomienda usted? Como bien tú lo decías, Carlos, yo siempre recomiendo comenzar por el primer paso. Y el primer paso es adquirir la propiedad donde uno pueda tener su techo, donde pueda acobijar a sus hijos y a su familia. Teniendo eso de ahí, uno ya crea un patrimonio, una inversión. Y lo mejor que tiene este país de acá es de que, a Dios gracias, el mercado de bienes raíces, el mercado hipotecario,
tiene mucha seguridad jurídica, que es lo principal. Y segundo, que las propiedades tienden a subir de valor cada año. Entonces, el esfuerzo que uno hace para poder dar su cuota inicial y adquirir la vivienda, ese esfuerzo se triplica hasta se quintuplica cuando la apreciación de la vivienda va subiendo cada año. ¿Por qué? Ejemplo claro, una propiedad, por ejemplo, de 100.000, 200.000 dólares, si sube un 5% son 10.000 dólares al año. Quiere decir de que usted automáticamente ya tiene 10.000 dólares en su cuenta, llamémosla así, pasiva de su casa en un año. El segundo año pues ya va a ser otro 5, 10, 15% sobre 210, ya no sobre 200, y así sucesivamente. Entonces al cabo de 2, 3 años ya uno puede ir expandiéndose o buscando otras propiedades, pero ya puede usar la plusvalía de su propiedad como una fuente de cuota inicial. Fantástico. ¿Qué recomienda usted a una persona que está iniciando su vida, vamos a decir, en esta área de vivienda? Comprar un apartamento, comprar una casa pequeña, una casa unifamiliar. ¿Cuál es la mejor recomendación que se le puede dar a una persona que quiere adquirir su primera vivienda? Yo creo de que eso es una decisión muy particular de cada familia, llamémosla así, porque afortunadamente en esta ciudad, en este estado donde vivimos, es un estado muy privilegiado, de que tenemos muchas áreas que abarcan básicamente tanto propiedades unifamiliares como condominios o apartamentos en un área buena, en un área segura. Entonces, eso nos permite o le permite al individuo básicamente que pueda seleccionar y nosotros solamente ser el vehículo para que él pueda conseguir su sueño, ¿no? Su objetivo. Entonces, eso depende mucho de cuál es la necesidad de la persona o cuál es la característica de su decisión que vaya a tomar, ¿no? Eso vemos mucho nosotros que las personas nos preguntan qué es lo mejor que puedo comprar, un condominio, una casa, y yo digo, con tal que tengan un techo donde vivir, no importa si inicialmente es un condominio o una casa, porque la necesidad y lo que obviamente se ajusta a la cabalidad de las personas actualmente es lo que va a determinar que podamos tener esa residencia o esa propiedad. Después, el segundo paso, ya podemos ser más exclusivos en poder determinar, ya yo no quiero un apartamento, quiero esta casa. Como usted lo decía, usted comenzó con una casa y ahora la casa que tiene es porque dio el primer paso y el segundo y así paulatinamente. Fantástico. Morela, ¿qué tan importante es tener una propiedad y mostrar que una persona ha echado raíces en los Estados Unidos cuando se litiga por un tema migratorio? Es fundamental. E incluso una de las preguntas que hay en ese formulario es ¿qué bienes tenés? Cuando la persona tiene una casa, no solo un vehículo, porque muchos de los clientes tienen vehículos, pero un vehículo es un bien mueble, o sea, es decir, eso se puede vender, es bien fácil de manejar. En cambio, cuando una persona tiene un hogar, es distinto porque ya tu familia, tus hijos, tu esposa viven en ese hogar. Entonces, muchas veces, y el argumento de la parte contraria del gobierno siempre ha sido, pero no tiene una casa, así como no tiene una casa aquí, renta aquí, puede ir a rentar, ejemplo, a México. Entonces, cuando la persona tiene su hogar, el fiscal no te puede decir, ay, que venda la casa y se vaya, porque esta es su casa. Ha adquirido un compromiso legal también, porque obviamente cuando uno compra su vivienda, no es simplemente lo voy a comprar y ya, tenés que firmar un mortgage, que a veces es por 30 años, etcétera, dependiendo del tamaño del préstamo. Hay una obligación legal de mi cliente con respecto a los Estados Unidos y sobre todo, lo que decís, la raíz que establece una persona, creo que cuál es la raíz más fuerte que puede tener alguien después de tus hijos y eso en un país, tener tu hogar, tener tu casa. O sea, cuando yo me casé, mi sueño siempre fue mi casa, y desde que me casé, mi lucha y mi ahorro y todo era para cumplir el sueño de tener mi hogar, para que cuando tuviera hijos pudieran nacer en un hogar y proveer esa estabilidad. Entonces, al demostrar eso en una corte, es eso, la estabilidad que le estás dando a tu familia, que es parte de los requisitos. Eso es algo fundamental, no solo legalmente, sino también, o sea, para las personas, como decís, para mí me dolía el alma cada vez que pagaba esa renta porque yo decía, estoy botando mi dinero. Pero lamentablemente no tenía el ingreso económico para poder ir de una y comprar. Entonces me informé
con un asesor financiero, me dijeron, tenés que tener cierto ingreso, tenés que tener tus impuestos en tanto, tenés que dar de depósito tanto, de acuerdo a lo que yo quería y yo podía, ¿verdad? Entonces, así fue, y en poco tiempo mi esposo y yo, gracias a Dios, logramos comprar nuestra casa. Correcto. Rodrigo, ¿cómo ha cambiado? Sé que han cambiado las regulaciones y antes para comprar una vivienda las personas tenían que mostrar su income tax y básicamente era el inicio, pero han habido cambios donde usted puede mostrar sus entradas independientemente de que no tenga un income tan fuerte, pero sí califica. ¿Cómo ha cambiado y cómo beneficia a los hispanos esos programas? Sí ha cambiado, como lo mencionábamos al comienzo del programa, el abanico de posibilidades se ha abierto grandemente, ¿no? Y una de las grandes posibilidades que existe ahora es no necesariamente utilizar la declaración impositiva que uno haga a través de lo que genera su trabajo, ¿no? En su income taxes. Ahora se puede utilizar, por ejemplo, las cuentas de bancos personales de las personas, o sea, individuales, o se puede utilizar las cuentas bancarias de sus empresas o de sus negocios. Esa es la prueba más tangible que cualquier individuo pueda tener de que gana dinero en este país. No a través de los impuestos necesariamente, porque en los impuestos existen las declaraciones que uno hace como declaración bruta, existen los descuentos que uno tiene, los pasivos, activos y así sucesivamente, en el cual nosotros como financiero, como empresa financiera, a la hora de evaluar si la persona es apta para tener un crédito, vamos a ver el neto que la persona obtuvo. Y sobre ese neto vamos a determinar si es apta para un crédito. Desafortunadamente, el gran porcentaje no es cierto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay gastos, por ejemplo, que las personas a veces ponen en su declaración impositiva de que está bien, es para poder tener un retorno más alto o es para poder tener un patrimonio relativamente, como decía la doctora, por miedo no quieren decir cuánto ganan, entonces ahí es donde nosotros nos abocamos a los cuentas de banco. Y creo que en eso, o sea, no creo, sé que en eso ustedes se diferencian de los bancos, de las instituciones bancarias que tienen, no como, sin decir nombres, pero que son instituciones bancarias que han estado y que están en los Estados Unidos, porque las instituciones bancarias sí, o sea, te ven los impuestos, o sea, ven tus ingresos y puedes tener muy buenos ingresos, pero si tus impuestos no reflejan esos ingresos, ellos no te dan el préstamo. Efectivamente, doctora, así mismo es. Y esas instituciones bancarias, como bien usted lo decía, ellos dependen básicamente del gobierno federal y por ende no tienen esta gama amplia de productos hipotecarios. Como las tenemos las financieras, por ejemplo, que valga la aclaración, nosotros somos un banco. La única diferencia es que nosotros no necesitamos el dinero de las personas, de los clientes que abran cuentas de ahorro o de cheque para poder dar crédito. Nosotros tenemos líneas de crédito con instituciones federales o gubernamentales, ¿no? En las cuales nos permiten básicamente determinar cuáles y a quiénes y cómo podemos prestar el dinero. No necesariamente como los bancos. Los bancos están regulados por una sola línea y no pueden salirse de ahí, por todas las regulaciones federales. Sí, muchas personas que uno mismo dice, pero ¿cómo no vas a calificar para poder comprar tu casa? Entonces es excelente saber que existen estas opciones porque mucha gente no lo sabe. No, y para eso estamos. Ese es uno de los principios, de los propósitos que estamos acá, para poder ayudar a nuestra comunidad, para poder asistirle y sin ningún compromiso, darle la asesoría financiera para hoy o para mañana, para un futuro, para sus hijos, para un familiar, para que ellos puedan tener esta vía para poder acceder a muchas cosas. Y también los niños, los muchachos van creciendo, necesitan ir a la universidad. Me imagino que esto es un respaldo también para poder tomar créditos en las universidades. Sí, en sí muchas de las universidades les piden a los padres una declaración de patrimonios para poder aceptarlos en las universidades. Inclusive, un padre, tenemos muchos casos nosotros de que los padres, por el simple hecho de tener una propiedad, un bien, pueden pagar los estudios de sus hijos, ¿entiendes? Y darle
regalo más grande para un hijo, que es el estudio, que se gradúen sin tener ningún student loan. Sí, no, sí. ¿Y por qué? Porque ellos hace 10 años atrás compraron su propiedad. A Dios gracias, todos nosotros fuimos el instrumento para poder viabilizar esa operación, y hoy en día su patrimonio, su propiedad tiene una plusvalía de 40, 50, 100 mil dólares. Vienen las personas a nosotros y nos piden una línea de crédito, sacan ese dinero y pueden pagar los estudios de sus hijos. Fantástico. Hablemos de las oportunidades comerciales para la comunidad latina, para los hispanos, para los emprendedores, para esas personas que tienen una idea y quieren poner su negocio, sus restaurantes, sus tiendas. ¿Cómo se le está ayudando? ¿Cómo los hispanos estamos siendo parte de ese desarrollo en los Estados Unidos? Mira, es bien interesante la pregunta, Carlos. Nosotros aquí en Estados Unidos, en total, somos aproximadamente 326 millones de habitantes. De esos 326 millones, un 11% son hispanos dueños de propiedades comerciales en Estados Unidos. Impresionante. Es un nivel bastante alto. Y obviamente eso está predominado en 3 estados, ¿no? Entre California, Texas y Florida, en el cual Florida tiene un 56% de hispanos dueños de propiedades comerciales y residenciales. Entonces, eso te da una guía, ¿no? A que nosotros como hispanos venimos ya con una mentalidad un poco más abierta, porque nosotros en Sudamérica, en Centroamérica, lo primero que queremos, como tú decías, es tener una propiedad, ¿no? Una propiedad, un techo. Y después de eso vamos adquiriendo financieramente o más propiedades o nuestro negocio propio, y ese negocio necesita operar, necesita funcionar, y no puede funcionar de un apartamento que alquilamos o de una casa que alquilamos. Entonces nos indica que tenemos que tener una propiedad comercial, como es correcto. Entonces esa propiedad comercial, si hay la posibilidad de comprarlo, es la mejor inversión que pueden hacer a largo plazo. Eso es su seguro de vida. Los créditos comerciales son ni más ni menos que un crédito residencial. Mismas características, mismas condiciones, depende mucho el tema de qué vía o de qué industria o de qué rama sea el tipo de negocio, para determinar obviamente el nivel de riesgo del negocio, ¿no? O sea, no es lo mismo una gasolinera, por ejemplo, que un restaurante. La gasolinera, como es algo muy peculiar y muy particular de un negocio por el tema de impactos ambientales y todo eso, eso conlleva de que tenga mucho más restricciones para poder dar crédito. Un restaurante, por ejemplo, ese restaurante puede operar hoy como restaurante, mañana puede ser una oficina, pasado mañana una peluquería. Entonces ese espacio comercial tiene varios usos que se le puede dar, y por ende es muy fácil acceder a esos créditos. No hay tanto factor de riesgo para adquirirlo. No, y obviamente eso también facilita que las personas puedan tener su bien comercial, que eso es lo que decimos nosotros, el mejor ingreso o mejor patrimonio que tú puedas tener a largo plazo. Esto es su seguro de vida. Fantástico. Y también hay una parte migratoria en todo esto. Cuando una persona está solicitando un perdón. Para el caso, yo conocí a un señor que no se le encontraba el camino para buscarle un perdón, pero conversando con la esposa, ellos tienen un restaurante, tienen 40 empleados y son dueños de la propiedad. Y la mayoría de las personas que trabajan en ese lugar eran ciudadanos americanos o residentes legales. Cuando el abogado que estaba mirando el caso dijo, bueno, aquí hay una oportunidad para pelear el caso, y es que 40 personas, residentes legales y ciudadanos, se iban a quedar sin trabajo porque eres el que conoce el área de los restaurantes. La esposa dijo, yo lo que sé es cortar cabello, yo no sé administrar empleados, yo no sé hacer pedidos, yo no sé hacer eso, pero cerca de 40 personas se van a quedar sin trabajo, y gracias a Dios a esta persona le concedieron su perdón y hoy en día ya está aplicando a su ciudadanía. Qué bueno. ¿Funciona así, Morela? Claro, lo que pasa es que cuando una persona hace un perdón a los Estados Unidos hay distintos tipos de perdones, pero todos los perdones requieren demostrar todos los aspectos de tu vida que has creado en los Estados Unidos
versus el extranjero, que en este caso siempre es el país de origen. Entonces, si tenés casa, si tenés negocio, si tenés carro, si tenés hijos, dependiendo de todos los bienes que vos tengas, más fuerte es tu caso para poder ganar un perdón, porque le estás diciendo a una persona, entonces, o sea, todo eso se llama assets y en realidad nosotros le decimos los lazos con los Estados Unidos. ¿Y de qué forma va a perjudicar a alguien que ya tiene establecido un negocio, que a veces no es tanto perjudicar a la persona que está pidiendo el perdón, sino al familiar inmediato que califica como la esposa, o sea, como decía la esposa, y creo que tal vez el abogado se enfocó en eso también, más que aparte de las familias que se iban a quedar sin empleo, en el hecho de que si él se iba, la esposa no tiene la capacidad para poder manejarlo, y al perder el negocio, eso es un daño extremo para la esposa. Claro, y entonces encontraron el venue, Claro. que como se dice en el lenguaje legal, encontraron el camino para Correcto. poder resolver Así el caso. Tan importante lo que es tener un asesor financiero primero. Las firmas están trabajando con instituciones que ayudan en la parte financiera a los clientes. Sí, por ejemplo, yo muchas veces mis clientes me dicen, oh, ¿y quién me puede ayudar con esto? Entonces yo le digo, anda donde esta persona que es contador, o por ejemplo, si estás haciendo una visa de trabajo, necesitas a alguien que hace business plan, los planes de negocios. Cuando son visas de inversionistas, necesitas instituciones financieras, por ejemplo, que van a prestar ese dinero, y entonces ahí los abogados, o sea, tenemos la facultad o la potestad, como se diga, de poder referir y decir, mira, puedes ir donde tal persona, y es una recomendación, ¿verdad? Pero poder guiar a tu cliente, porque cuando un cliente va donde un abogado, el cliente lo que quiere es que el abogado lo guíe. Entonces, el abogado debe tener conocimiento en todos los aspectos. Aunque vos no hagas ese trámite, tenés que decir, podés ir donde tal persona que es especialista en esto y que te va a ayudar. Fantástico. Rodrigo, existe hoy en día lo que se llama un reverse mortgage. Las personas que tienen X cantidad de años pueden pedir el dinero del valor de la propiedad. ¿Cómo funciona? ¿Quién califica un reverse mortgage? Porque he escuchado mucho esa palabra en los últimos años y realmente no lo entiendo. ¿Podría explicar Claro. qué es un reverse mortgage y cómo beneficia a la comunidad? Claro que sí. Si bien, como lo decían aquí en el panel, los reverse mortgages básicamente son créditos que se hacen a personas mayores de 65 años. ¿Y por qué? El factor principal por lo que se crearon los reverse mortgages es para que las personas de edad mayor, adultos, no sean una carga para el gobierno ni para la comunidad. Entonces, ¿qué hace eso? El reverse mortgage permite acceder a los créditos hipotecarios de las viviendas que las personas tengan hasta un 80 o 90% de su plusvalía o de su equity que tienen, sin necesidad de hacer repagos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las personas mayores a 65 años, que ya se retiraron, que ya no cuentan con un ingreso y que tienen su propiedad, su vivienda, en vez de que ellos sean puestos en un asilo o en un home, como le dicen acá, y tengan una vejez muy triste y lamentable, ellos pueden acceder a los créditos reverse mortgages, que son créditos que le damos nosotros a las personas a través del gobierno federal, en el cual se evalúa la propiedad, se determina cuánto de plusvalía tiene y se le da un porcentaje bastante alto a la persona como dueño. De ese porcentaje, la persona no tiene que hacer pagos. Si no desea, puede hacer pago mínimo, puede hacer pago de intereses solamente, capital e intereses, pero no tiene una obligación mensual para poder devolver ese dinero. Ahora, ¿eso qué hace? Eso hace de que cuando la persona fallezca, los herederos, que son los hijos directos, tengan un periodo de 6 meses para poder recomprar la propiedad con la deuda asumida que sus antecesores fueron los que... Rodrigo, si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿a qué número lo llaman? Nos pueden llamar al 305-392-3181 y estamos en Coral Gables. ¿Cómo se llama la compañía que usted representa? Se llama First Financial, somos una compañía financiera, nos especializamos en créditos hipotecarios, comerciales, residenciales y como le digo a toda la comunidad, nosotros estamos abiertos 24/7. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar en nuestro programa. Esperamos que pueda venir y cuando hayan cambios en las regulaciones, pues pueda venirnos a explicar, porque esto es fundamental para los hispanos, tener un techo
donde mantener a sus familiares. Morela, pues llegó el final, conversaciones tan interesantes vuelan el tiempo. Sí. Sí, definitivamente para cerrar el programa, la recomendación más importante que quiero dar es para todas las personas que están aplicando a su residencia. Antes de que ustedes pidan cualquier tipo de asistencia, por favor, primero comuníquense o hagan una consulta con un abogado que les pueda explicar de qué manera me afecta eso, porque muchos de los clientes que, por ejemplo, piden food stamps, yo le pregunto, ¿realmente los necesita o podríamos hacer el sacrificio de no tenerlo? Y la mayoría de las veces, en el 98% de la contestación es sí, abogada, yo puedo sin eso. Entonces, no lo pidan solo porque le dicen aplica esto, porque todo eso tiene consecuencias. Y creo que ese sería el mayor consejo, especialmente a partir del 15 de octubre. Claro. La dependencia, caer en la dependencia del gobierno es uno de los peores escenarios que hay. Uno tiene la capacidad de poder salir adelante con todo ese talento que Dios nos dio. Cada uno de nosotros tiene talento, tenemos que utilizarlo y ser prósperos en este país. Para eso venimos a este país, para ser prósperos. Así es que con esto pues les doy gracias por siempre estar con nosotros y que Diosito los bendiga.